diste tu vida en el Calvario. Y es hermoso nuestro Dios. Pasaron 38 minutos de las 18 horas. Este primer bloque duró bastante. La verdad que sí. Vamos a tratar de hacer más cortos los dos últimos para que nos den los tiempos como nos tienen que dar. Y nuestros problemas vienen de adentro. Los conflictos interpersonales, o sea, entre las personas, comienzan con problemas intrapersonales. Todos nosotros experimentamos la vida a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Por algo Dios nos hizo con emociones. Pero hay algo que después Ale va a aclarar en cuanto a la presencia de Dios, que muchos creen que la presencia de Dios es un sentimiento. No, porque muchas veces el Señor está presente y no lo sentimos. Así que no es un sentimiento. ¿Lo sentimos a Dios? Bueno, eso se lo voy a dejar a Ale, ¿sí? ¿Qué clase de pensamientos y sentimientos tenemos? Casi siempre son pensamientos de miedo y sentimientos de temor, como en el caso de Job. Adán y Eva experimentaron, después de la caída, lo que experimentaron fue miedo. Génesis 3:10 dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ese es un factor fundamental. Muchas veces tenemos miedo porque estamos pecando, mis hermanos. O pecamos con una falta de perdón, con cosas que muchas veces cometemos el error humanamente de pecar. Y él le dijo: porque estaba desnudo y me escondí. Por miedo, Adán le echó la culpa a la mujer. ¿Vieron? El miedo y la culpa van muy de la mano. Porque generalmente la culpa te produce miedo, o el miedo hace que le eches la culpa a alguien. Por miedo, Eva le echó la culpa a la serpiente. Y por miedo, ¿qué hacen nuestros hijos cuando son sorprendidos allí en algún pecadillo, en alguna falta, o en algo que nosotros les decimos que no lo hagan y ellos lo hacen igual? Es tremendo esto, ¿eh? El que no es conmigo contra mí es, y el que no junta desparrama. Y el que desparrama tiene miedo, mis hermanos, porque es cierto, produce miedo. Y a veces nosotros podemos percibir el miedo en otras personas. Salmo 56:3 dice: el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es uno de los miedos más comunes, el temor al hombre, el temor a lo que pensará de mí o qué dirá. No, mis hermanos, si somos de Cristo, no tenemos que tener ningún temor. Pero muchas veces el temor viene. ¿Y qué hacemos cuando viene? Somos nosotros los que tenemos que cerrarle la puerta a este temor. A veces yo sentí un cierto temor el otro día cuando una persona empezó a desprestigiarme y a denigrarme. Estaba buscándome por una publicación, hermanos, tan sencilla que compartí. Ella me estaba dando con un palo y yo le contestaba, siempre por la palabra, por supuesto. Pero llegó un momento que le dije: me estás dando... Por poco no le dije sin asco, pero me estaba dando sin asco. Y a lo último, ella quería tener la última palabra. Bueno, la tuvo, después me eliminó. Y en realidad lo que estaba buscando el diablo, como buscan los fariseos, era demostrar que yo no tenía a Dios, para que todos los que están alrededor mío lo vieran. Eso causó en mí una especie de tristeza, no lo voy a negar. Me puso triste. Y en un momento iba a entrar por el Facebook de mi marido a contestarle porque me había eliminado. Y Dios me dijo: no lo hagas. Hermanos, yo también soy humana. Yo también tengo sentimientos. Yo también tengo emociones. Tengo un corazón igual que cada uno de ustedes. Y una cosa tengo, que es lo más importante, es que soy franca delante de Dios. Y eso es lo que me hace libre. Es el perfecto amor que está dentro de mi corazón. Y el hecho de reconocer delante de Él que cuando algo me pasa le digo la verdad. Le digo: Señor, me está pasando esto. Señor, esto no es tuyo. Esto me pone triste. Esto me hace mal. Yo no quiero ser desprestigiada, pero esta mujer está buscándome como dicen algunos vulgarmente, el pelo al huevo. Está buscando el problema. Y no me gusta. Y opté, a veces, hoy le decía a Alejandro, le digo: a la primera que me contestan mal directamente los voy a eliminar, para que no haya desavenencias, para que los demás no se confundan, porque esto es lo que intenta el diablo muchas veces. El enemigo es el que crea las divisiones. Pero como yo le dije a esta mujer, yo no fui a su muro
a hacerle problema. Ella vino a mi muro por una palabra que yo prácticamente había compartido sobre unas camas que están compartiendo ahí en un lugar para personas de la calle, mis hermanos. A mí me pareció que era una publicación que tenía que compartir, pero claro, el diablo me quiso dar con la artillería pesada, porque a él no le gusta que tengamos misericordia del pobre, ¿vio? Hoy entiendo por qué me atacaba el diablo. Y a veces usa a los que se dicen ser hermanos, a los que se dicen ser profetas, pero mienten y son sinagoga de Satanás, o aquellos que son maestros de la palabra, porque esta mujer que me atacaba era una maestra de la palabra. Yo estaba viendo, hasta vi su rostro y tenía mucha tristeza en el rostro. Cuando entré a su muro, que vi su rostro, vi que ella realmente estaba triste, pero enseñaba la palabra. En fin, lo dejamos ahí y quiero que Ale esté explayándose a través de ese tema que acabo de preguntar. Ale, ¿cómo es esto cuando la presencia de Dios está y que no tiene nada que ver con las emociones? ¿Sí? ¿Vos lo podés estar explicando? Sí, cómo no. Sí, es muy importante, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, que te dicen, sentí que Dios me dijo tal cosa. ¿Sentir? ¿La presencia de Dios es sentir? ¿O la presencia de Dios te da libertad? ¿La presencia de Dios te da dirección? ¿La palabra de Dios te da certeza? Y quita todo temor, quita toda duda, ¿sí? Por eso Dios muchas veces, ¿por qué dice la palabra de Dios, no? Que el Espíritu Santo no se glorificará, sino tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que Jesús siempre nos va a hablar, siempre va a estar con nosotros. Y es uno de los dones del Espíritu Santo, que si Dios quiere vamos a estar hablándolo. El jueves que viene vamos a hablar de profecía, de profeta. Y vamos a estar hablando de lo que es realmente, si es profeta Dios, si hay profetas hoy, qué es lo que hace el profeta y cómo se mueve el profeta, ¿sí? Pero hay una palabra muy clara, que es lo que cuando empezamos a hablar de lo que es sentimientos y lo que es don de profecía y lo que es realmente escuchar y sentir la presencia de Dios. Hay una palabra en la Biblia que dice, hay de aquellos que hablan en mi nombre cuando yo no he abierto mi boca. ¿Sí? Hay de aquellos que hablan en mi nombre cuando yo no he abierto mi boca. ¿Sí? Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Ojo con aquellos que dicen ser profetas y no lo son. Hay de aquellos que se cuelgan de títulos espirituales que se los da el hombre, pero hay que ver si vienen de parte de Dios o de quién vienen, hermanos. Porque a mí no me gustaría que usted sea preso o presa de estos falsos hermanos, enemigos de la cruz de Cristo, los falsos obreros, los perros, dice Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad y sabiendo y teniendo lo que es el don del Espíritu, ellos después se hacen falsos porque juntan la verdad con la mentira. Entonces, a mí me gustaría que usted tenga libertad, que usted tenga certeza, que fluya en el Espíritu Santo y que lo que le pase a su vida sea para tener una plataforma para el crecimiento y que no venga nadie a dañar su salud espiritual, ¿sí? ¿Qué le pasaba a David? David estaba ahí en la manada y venían los lobos, venían los osos, venían los leones y él los mataba si le querían tocar las ovejas. Y él, teniendo lo que es la llenura del Espíritu Santo, estar en constante armonía, en constante comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios, era un gigante espiritual. Que eso es lo que nos pasa, hermanos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos guiados y completamente estamos en oración, estamos en su palabra, Dios nos da un andar nuevo, un andar poderoso, es andar en el Espíritu. Y dice que con las obras del Espíritu hacemos morir toda obra de la carne y andamos en el Espíritu y Dios nos manda personas y Dios hace que le hablemos a los perdidos y Dios hace que hagamos volver al pecador de su pecado y cubrimos multitud de pecados
y somos personas, somos saetas, como decía el hermano ayer que me había hablado conmigo. Somos saetas en las manos de Dios, encendemos fuego de poder de Dios. Amamos a los hermanos, hacemos que cambien, que sean restaurados, que sean tocados. Y si hay alguien que viene, que necesita ser liberado, van a ser liberados. Y queremos ver la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios también, para retomar esto, que vino el gigante Goliat. El gigante Goliat venía por 40 días, una vez todos los días, al pueblo de Israel. Y les decía que salga uno de los guerreros, porque si yo lo mato, ustedes van a ser mis prisioneros, y si él me mata a mí, nosotros vamos a hacer lo que estén bajo ustedes. Y siempre venía a hablar y tiraba esta palabra, hasta que el rey de Israel dijo: le voy a dar la mitad del reino, le voy a dar a mi hija, le voy a dar de todo para que mate a este gigante de los filisteos. Pero este gigante ni siquiera sacó un cuchillo, hermanos. Los tenía aterrorizados, porque había un espíritu de temor tan grande que el pueblo de Israel temblaba ante la presencia de este gigante. Pero vino otro gigante que tenía la presencia, la unción, aquel que había dado, como dijo la hermana Mónica, en tiempo y fuera de tiempo. Él vino a darle los alimentos nomás a los hermanos que lo había mandado el Padre. Pero los hermanos lo querían echar porque sabían cómo era David. Y él sabía lo que era el Dios de Israel. David sabía que el Dios de Israel había abierto el mar, había dado las plagas, había sacado con mano fuerte de Egipto a los hijos de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios va a dejar que venga un espíritu de temor a tu familia, a tu vida? Como hay muchos que van hoy a los psiquiatras, a los psicólogos, y dicen: tengo espíritu de temor, tengo fobia, tengo esto. No pueden ni salir a la calle, hermanos, porque están presos de este espíritu de temor que los paraliza. Y que los doctores, que está bien, los puso Dios, y está bárbaro que lo haya puesto Dios también, pero les dan pastillas, hermano, y muchos terminan en neuropsiquiátrico, porque quedan ahí, hermanos, porque lo espiritual se saca con lo espiritual. ¿Y qué pasó cuando vino Goliat? Le dijo David, que era joven, le dijo: ¿qué hace este circunciso de corazón contra los ejércitos del Dios vivo, del Dios verdadero? Y él venía con esas 5 piedras y con la onda. Y el otro dice: ¿qué me mandaron a hacer? ¿Qué me mandan, un muchacho? ¿Qué se piensa, que soy un perro para que me tiren piedras? Él le agarraba y le atacaba el corazón, atacaba su mente, quería atacarlo, pero ¿saben qué? No podían, porque David tenía el yelmo, tenía la coraza, y no lo podían atacar porque tenía a Cristo en el corazón, tenía a Dios en el corazón. Y este gigante no lo pudo voltear espiritualmente. Y él le decía: muchacho, te voy a matar porque desde mi juventud soy guerrero. Y lo atormentaba, y atormentaba a todo el pueblo con ese espíritu de temor, y los quería paralizar. Y David agarró y dijo: esta misma tarde te voy a cortar la cabeza y le voy a dar la carne a las aves del cielo. Y así pasó, hermanos. Que nadie venga a frenarte, que nadie te toque la vida espiritual, porque el que va delante tuyo es poderoso gigante, es Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay espíritu de temor, no hay espíritu de cobardía, hay espíritu de amor, porque cuando dice la palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor, es cuando nos rendimos a Dios, es cuando su presencia nos llena. El temor tiene que salir corriendo. La duda tiene que salir corriendo, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso no puede permanecer en nosotros, hermano, porque dice que la unción pudre todo yugo, ¿sí? Amén. Es importante poder entender que el miedo nos inhabilita para cualquiera, para lo que querramos hacer, ya sea en lo laboral, en cuanto a lo espiritual, por supuesto, porque el miedo es algo espiritual. Y Pablo decía: derribando todo argumento que se levanta en contra de tu vida. Así como es un argumento. El miedo produce en tu mente, siempre tiene un argumento, siempre tiene algo en que se basa. No, pero me dijo fulano. Y cuando nosotros creemos eso, y eso lo hacemos más grande que la palabra de Dios, eso se convierte en nuestro dueño, en nuestro amo. Por eso es que
nosotros tenemos que tratar de vencer esas cosas, no tenemos que tratar, tenemos que vencer esas cosas con la palabra de Dios. Job, que decía, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. Eso fue lo que dijo Job. Y si observamos cómo lo dijo, le vino enseguida el temor a Job. Fue un espanto en la mente de Job. El temor era algo en la mente que él no podía manejar. Y declarándolo, es tan importante, mis hermanos, la declaración. Que el otro día hablábamos justamente, no me acuerdo, en uno de los programas, creo que fue con vos, Ale, ¿no? Que la vida y la muerte están en poder de lo que decimos, en poder de la lengua. Y el que la ame comerá de sus frutos. Y hoy escuchamos, y donde quiera que vamos, hermanos, y a veces nos prendemos sin querer, no, pero todo está mal, la economía, la situación, le echamos la culpa al gobierno, porque creemos que realmente el gobierno tiene la culpa. En realidad estamos gobernados por el príncipe de este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo. Pero si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro gobernante, es nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice allí en Romanos 13:3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Mire, el texto comienza allí en el capítulo 2, dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Por eso es que muchas veces las personas tienen miedo, porque resisten a las autoridades, porque tiran piedras, hacen piquetes, prenden fuego, buscan guerra, buscan problemas, mis hermanos. ¿Y eso qué produce? Que los espíritus inmundos que están por ahí se desaten en contra de ellos, se metan adentro de sus corazones y pierdan el dominio propio. Eso es lo que le sucede a la persona, pierden su dominio. Y dice así la palabra, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes, como lo dijimos recién, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sí? O sea, no está hablando de los ministros de que están detrás del púlpito, Alejandro. Está hablando de las autoridades, porque muchos toman ese texto para confundir a muchos y haciendo creer que esto habla de los pastores. No habla específicamente de los pastores. Habla de cualquier autoridad, porque todas las autoridades están puestas por Dios. Pero ojos, mis hermanos, no se confundan, porque una cosa son las autoridades que han sido puestas por Dios, que están en el gobierno, que manejan una nación, y otra cosa es el pastor trucho que está manejando a un pueblo, que no haya confusión, ¿sí? Porque hay gente que me dijo, porque yo no puedo hablar mal de los pastores, yo no hablo mal de los pastores que Dios puso, yo hablo no mal de los pastores que se pusieron a sí mismos, sino de aquellos que son falsos pastores, que son falsos profetas, y es diferente. Por eso muchas veces estoy siendo atacada por personas que lamentablemente desconocen la palabra de Dios y me atacan. Pero bueno, esto es lo que me ha tocado vivir, y yo sé quién es mi defensa. El Señor es mi defensa. Él es el que me habilitó para esto, Él es el que me da las fuerzas cada día para continuar. Y mi intención es agradarlo a Él, y muchas veces por agradar a Dios y por servirlo a Él somos despreciados por algunas personas. Pero bueno, si me toca vivir esto, gloria a Dios, porque yo soy de Él y le pertenezco a Él, y no sé hacer otra cosa más que decir la verdad. Y si yo tuviera que vivir una vida por agradar a la gente, prefiero que Dios me lleve. Ale, vamos a un texto bíblico que tengas ahí preparado. Bueno, y antes de esto, estábamos hablando con Mónica, ¿no? Cómo es que el cristiano, cuando le pasan algún clase de problemas, ¿no? Porque no es que el cristiano no tenga problemas, no tenga dificultades, quizás tenga las mismas o más que cuando no conocía a Cristo. Pero lo bueno de esto que dice el apóstol Pablo, de todas las tribulaciones que he tenido, de todas me libró Dios. Ahí tenemos sí la ventaja. Pero el tema es, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista?
¿Qué pasó con el hombre más maravilloso? Porque dice la palabra que no hay varón nacido de Juan más grande que este. No hay varón nacido de mujer más grande que Juan. Él dio testimonio, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio testimonio ante Israel, ante los fariseos, saduceos, todas las personas circunvecinas que venían a bautizarse. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios dio testimonio. Y este Juan vino con el espíritu de Elías. Este es el que decía, viene mi precursor ante de ti, a allanar el camino del Señor. Vos que clama en el desierto. No hubo varón nacido de mujer más grande que Juan. Dio testimonio, bautizó al Señor. Pero cuando lo encadenaron, cuando estaba preso, cuando estaba a punto de que lo matasen, dudó. Dudó, hermanos. El hombre más maravilloso que nació de mujer dudó. Dijo, ¿acaso mandó a una embajada al Señor y mandó a sus discípulos y le decía, a causa de su tristeza, a causa del temor, le dijo, Señor, ¿eres tú quien tiene que venir o esperaremos a otro? ¿Cómo alguien que Dios lo mandó, que lo mandó a bautizar al Mesías, al Hijo de Dios, que venía con el espíritu de Elías, cómo va a dudar? Y dijo Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y el Señor le dijo, dile a Juan que los muertos son resucitados, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libertados y a los pobres es predicado el Evangelio. Amén. Y dice que Juan es de los más pequeños en el reino de los cielos, por dudar, hermanos, por tener temor. No tenemos que tener temor, no tenemos que dudar, tenemos que tener integridad. Cuando no damos más y estamos tristes, amargados, humillados, humillate ante el Señor. No salgas afuera sin antes tirarte en el suelo y clamar a Dios. Arrodillate ante el Señor. Derrama tu alma, derrama tu corazón. Vaciate ante su presencia. Deja que Él te llene, te unja. Deja que Él te bendiga poderosamente. Es tiempo de poder de Dios. Es tiempo, como dice la palabra, aunque el enemigo venga como río, Dios levanta bandera de victoria, que Dios levante bandera de victoria sobre nuestra vida. Necesitamos ver su gloria, necesitamos ver su caricia, necesitamos ver su amor, necesitamos que Él nos abrace, necesitamos que Él nos levante, necesitamos que Él nos dé fuerzas nuevas como el águila, como el búfalo. Dice la palabra que aunque el cuerpo se vaya desgastando, su espíritu se renueva de día en día. Señor, renovate, Espíritu Santo, llename, Espíritu Santo, ríos de agua viva vengan a mi vida, a mi corazón, a mi mente, limpia mi corazón, limpia todas mis cosas. Señor, renová mi corazón, renová mi mente. Levantame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levantate en fe, move la mano de Dios, porque el que tiene fe mueve la mano de Dios. Amén. Y Juan no se le achicaba a nadie, Era tremendo Juan, Así que es justamente, ¿no? El más pequeño en el reino de los cielos mayores que Juan, dice la palabra, ¿no es cierto? Tremendo. Pero bueno, que Dios nos fortalezca, nos afirme y establezca cada día en su reino. Vamos a ir a una alabanza y en un ratito nada más volvemos con el tercer y último bloque, ¿sí? Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra nuestra alma, Señor, nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Por el poder de su palabra, yo estaré bien. Amén, estaremos bien. La arma forjada contra mí prosperará. Por el poder de su palabra, yo venceré.